por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Hablando con Dios. Hoy el tema es muy especial, es muy relacionado con lo que ha sucedido y está sucediendo después de esta pandemia mundial, y realmente espero que el Señor haga lo mejor dentro de los corazones de cada uno de ustedes y que todo salga y fluya según su voluntad. Así que por favor dispongan sus corazones y pongámonos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tener medios de comunicación e internet por los cuales podemos comunicarnos con vos y saber que estás ahí, Señor, con nosotros, Padre. Te damos gracias porque siempre nos acompañas, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas estas cosas, tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades, Señor, y porque siempre, siempre, siempre te manifestas en la vida de nosotros. Perdón por la queja, perdón por estar reclamando, Señor, que no has hecho, que estamos esperando y no cumpliste, Señor. Te pedimos perdón por el reclamo, te pedimos perdón por el orgullo, porque siento que yo hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, Señor. Porque siento que yo soy merecedor de las cosas, Señor. Y muchas veces simplemente es porque vos querés, Señor. Te damos gracias, Señor, por la charla de hoy, por la oportunidad que vamos a tener de conocerte, de verte, de saber cada día más de ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu se meta dentro de nosotros, tome control de cada uno de nosotros en este momento, Señor. Que el Espíritu Santo fluya sobre cada uno de nosotros, Señor, para que seas vos y no yo, Señor, para que yo solo sea un instrumento, pero vos hablé, Señor, para que la palabra sea revelada a cada una de las personas que nos va a escuchar, para que cada uno sienta el amor de Dios a través de esto, Señor, para que nuestros corazones estén llenos de gratitud, Señor, y de la esperanza que tenemos, que confiamos en la victoria porque siempre estás. Señor Jesús, te ponemos en tu presencia este tiempo, Señor, lo pactamos a ti. Te ponemos en tu presencia esta cuarentena, Señor, la pactamos a ti. Señor Jesús, y te ponemos en tu presencia cada uno de nuestros corazones y sobre todo nuestros anhelos más profundos. Sabes nuestros miedos, sabes nuestras angustias, sabes lo que queremos, sabes lo que no queremos, Señor. Por favor, manifiéstate como siempre lo haces. Por favor, aparécete de la forma que siempre lo haces. Por favor, no nos abandones, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a darte gracias, porque sí logramos hacer lo que vos querías. Señor, danos tu querer, tu hacer y tu actuar, Señor. Danos tu voluntad, Señor, para poder cumplir, para poder sacarle una sonrisa a Dios, Señor, porque nada más querés que nuestro corazón esté contrito y humillado, Señor, ante tus pies. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo. Amén y amén. Hoy la charla se llama Encerrados y tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Todos estamos encerrados, literalmente, porque simplemente hay una pandemia que nadie sabe de dónde salió. Pero bueno, de todas las cosas difíciles sale algo bueno, porque Romanos 8:28 dice que a los hombres, todas las cosas suceden a bien a los hijos de Dios. Damos gracias, Señor, por eso, y en este momento les voy a mostrar Encerrados. La palabra de Dios dice
que nosotros somos hijos de Dios. Y no fue porque nosotros decidimos serlo, no fue porque nosotros nos dimos la gran elección de escoger a Dios porque nosotros quisimos. No. Dios nos escogió. Él quiso que nosotros estuviéramos. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y todo es todo. Dios nos escogió. Él quiso escogernos. Usted y yo no somos una casualidad. Él escogió a usted que usted estuviera aquí, que escuchara nuestra voz, que escuchara la palabra de Dios. Pero Dios también pide que demos fruto. ¿Y cómo damos fruto? Enseñando la palabra a otras personas, ayudando a los demás, orando por los demás, mostrando las bondades de Dios y siendo agradecidos. Dios es tan bueno que en Efesios 1:5 dice que Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo como por medio de Jesucristo. Es por eso precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacer. Dios es amor y Dios no fue que escogió a cualquiera para que forme parte de su familia, lo escogió a usted. Usted no es un simple amigo. Él decidió que forme parte de su familia. Extienda sus brazos. Dele gracias a Dios porque Él decidió que usted sea parte de su familia. No es cualquier persona. Él decidió que usted sea hijo, es hermano de Jesús. Hoy vamos a estudiar 4 personajes de la Biblia que son muy interesantes y que son muy conocidos por todos desde que somos pequeños. Ha sido muy bonito hacer esta investigación, pero también nosotros siempre vemos las historias del lado bueno, del lado que los niños la ven, y tenemos que conocer todo. Estos 4 personajes tienen en común con nosotros que estuvieron encerrados y que después de ese encierro tuvieron grandes bendiciones. El primero es Noé. Noé es el que todos conocemos, que viene que hace una barca y que van los elefantes, las jirafas, los hipopótamos y los tigres, y van de 2 en 2, y todos los cuartos de los niños y muchos de las escuelas están decoradas con el arca de Noé. Pero la realidad de Noé es que él sufrió mucho, porque a él Dios le revela que va a castigar al mundo y que va a inundar la tierra y va a eliminarla toda. En Génesis 6:3 dice, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Carne es la parte que está resaltada. Y sí, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando nuestro espíritu está fortalecido porque hemos escuchado de la palabra de Dios, hemos orado, tenemos a Dios en nuestros corazones, entonces es más fácil llevar la vida que Cristo quiere. Pero cuando escuchamos la carne, la lujuria, el enojo, satisfacer necesidades del cuerpo que no necesariamente van acorde con Dios, la pereza, hablar mal de la gente, todos esos son frutos de la carne que al Señor no le gusta. Génesis 6:7 dice, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Todo esto Dios lo dijo con gran pesar y muy enojado porque toda la gente se había portado mal. Pero en Génesis 7:8 vemos como el Señor miraba a Noé con buenos ojos. El Señor quiere que usted y yo sepamos que nosotros somos Noé, porque como vimos en los primeros 2 versículos, nosotros somos hijos de Dios, porque Él decidió escogernos. Por lo tanto, así como Noé, a Noé lo encerró en una barca para preservar la vida. Vamos a ver las características. Le dice, construye una barca de madera resinosa,
haz puertos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. La brea es como una goma pegajosa, como un líquido espeso que cuando se enfría se hace como una resina y entonces es resistente. Aquí la brea donde tiene que tapar las rendijas Noé representa la sangre de Cristo, porque con la sangre de Cristo, pues, cuando somos cubiertos, nada ni nadie nos puede tocar. Afuera de la barca, ¿qué había? Malas noticias, todas las cosas del mundo, pesimismo, cosas de la carne, cosas que no le agradan a Dios. Y adentro de la barca estaba lo que Dios quiere cuidar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que cubrirse con la sangre de Cristo. Génesis 7:18 dice, pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Dios decidió que Noé estuviera encerrado, ¿sí? Pero él decidió que estuviera encerrado con su familia, con la gente cercana, con sus hijos, su esposa, sus nueras y él. Dios decidió que el encierro de Noé incluyera a su familia, que tuvieran alimentos y que tuvieran que comer tanto ellos como los animales. Siempre que Dios habla de alimento dentro de la Biblia, se está dando a entender que es el alimento espiritual de cada uno de nosotros, que es la Biblia y la palabra de Dios. Por tanto, aquí, en el encierro en que estamos, lo que tenemos que hacer es alimentarnos, estudiar la palabra y leer. Encontré varios videos de una aplicación que se llama Superlibro. Son de manera ilustrativa y les recomiendo esa aplicación porque es muy bonita y explica muy bien muchas de las cosas que vamos a estudiar. Veamos a Noé. Entonces Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, y la lluvia de los cielos se refrenó. Entonces, exactamente 5 meses desde el momento en que el diluvio comenzó, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio después, conforme el agua continuaba bajando, otros picos de montaña se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. El pájaro salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. Lo más importante ahí es saber que Noé estuvo encerrado más de 9 meses con su familia. Entonces hemos aprendido de Noé que Dios escogió a Noé e incluyó a su familia, como dice la Biblia. Tú y tu casa serán salvos. Quien acepte al Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Lo encerró y le indicó cómo no entraría agua en su barca. Cúbrase con la sangre de Cristo. Revístase de Dios para que no entre agua en su barca. Y le encargó que tuviera alimento para los animales y para ellos. Para ellos, la palabra, la Biblia. Y para los animales, lo que quiere decirnos hoy es cuidar la creación. Es muy fuerte todo esto que está pasando con el coronavirus. Es difícil estar encerrado y es difícil estar en cuarentena, no poder ver a los amigos, no poder ir a comer. Pero también ha sido de sanidad para el mundo entero en la parte natural. En Italia, después de la cuarentena, empezaron a aparecer delfines en los canales de Venecia.
Así se ve la contaminación en España, se veía en marzo, después del coronavirus, que todo el mundo estuviera en cuarentena. En Colombia, la disminución del ruido fue tal, entre 65 y 75%, que empezaron a aparecer las aves y los pajaritos polinizadores, y entonces se pueden ver aves que hace mucho que no se veían. En la noche hay un 95% menos de ruido que antes. Y aquí en Costa Rica, no está muy lejos, en Limón han empezado a aparecer los manatíes. Ahora vamos a hablar de otro que conocemos muy bien y que desde pequeños nos han hablado. Llevó a los israelitas a la tierra prometida y Dios le dio los 10 mandamientos. Es Moisés. Moisés tiene una participación muy especial con Dios, pero hoy solo nos vamos a enfocar en la plaga más fuerte y más dura, que fue cuando Dios envió la plaga para que murieran todos los primogénitos. En Éxodo 11:5 dice: y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo el primogénito del ganado. Pero Dios es tan misericordioso que hace una aclaración en Éxodo 11:7. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a la persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Nosotros somos Israel, nosotros éramos ese pueblo esclavo, pero Dios a través del sacrificio de Jesucristo hizo que seamos libres y trajo vida en abundancia sobre cada uno de nosotros. Dios decidió castigar a Egipto porque ellos tenían demasiados ídolos, inclusive el faraón se consideraba él mismo un dios, y Dios es un Dios celoso y a él solo le gusta que lo adoremos a él. Éxodo 12:4 dice: la forma en que tenían que comerse el cordero, porque ellos lo que tenían que hacer era abrir un cordero y compartirlo o comérselo, si la familia era muy grande, todos en familia, o si no, juntarse, como explica Éxodo 12:4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Y les explica y les especifica en Éxodo 12:13 que la sangre de ese cordero la tenían que untar alrededor, en los dinteles de la puerta, o sea, alrededor de la puerta, para que cuando pasara la muerte, cuando pasara el Señor a llevarse todos los primogénitos, él reconociera cuáles eran las casas de los israelitas. Éxodo 12:20 dice: ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Ellos no solo tenían que estar listos para escuchar lo terrible que estaba pasando afuera por la muerte de los primogénitos. Ellos tenían que estar listos porque apenas terminara el encierro, en este caso la cuarentena de nosotros, Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Iban a ser libres, iban a dejar de ser esclavos. Éxodo 12:22 dice: tomen luego un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre recogida en la palangana. Unten la sangre en el dintel y los 2 postes de la puerta. Y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Dios indicó que estuvieran encerrados, bien vestidos con su familia y que fueran marcados con la sangre. Esta sangre obviamente tiene que ver con la sangre de Jesús. Vamos a ver a Moisés. Traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. El Señor pasará por Egipto y todo primogénito en la tierra morirá. Pero cada casa de Israel deberá untar sangre de un cordero en los postes como una señal. Y el Señor verá la sangre del cordero y pasará por encima de esas casas.
incluso el primogénito del faraón morirá. ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Vete de mi pueblo y llévate a los israelitas contigo! Había visto tanta gente. Debe haber como 1 millón de esclavos israelitas. No más esclavos, gracias a Dios y a Moisés. Él nos llevará a una nueva vida. Como pueden ver, Dios llevó a Moisés con todos sus amigos, todo Israel, o sea, todos nosotros, a una nueva tierra, a la tierra prometida. En Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Como vimos en el video, ellos untaban la sangre alrededor de los dinteles, pero después vino Jesús, como si hubiera sido ese cordero, y derramó toda su sangre, toda su sangre por nosotros, para que fuera una sola vez y para siempre ese gran regalo que Él nos dio. Una vez y para siempre, un sacrificio que le agradara a Dios para que Él nos comprara. Por eso ahora ya no somos esclavos del pecado, somos libres, somos hijos de Dios. Moisés hizo 3 cosas importantes. Se marcó con la sangre de Cristo, compartió con los demás y se vistió bien en su encierro porque estaba listo para salir a la promesa de Dios. Usted va en victoria, va a un futuro prometedor. Dios tiene grandes planes para usted porque Él no abandona a sus hijos. Está difícil la situación, las noticias no dicen cosas buenas y la situación económica en especial está siendo muy marcada para nosotros, pero nosotros somos hijos de Dios y vamos para la promesa que Él nos dio. En este momento, si no tiene dinero y no puede ayudar, sus oraciones son un abrazo. Me gustó mucho esta frase que encontré en Instagram de Papel Pintado, en donde menciona que cuando mis brazos no pueden alcanzar a las personas que quiero, los abrazo con mis oraciones. Ore por los demás. Y también este otro mensajito que encontré, nuestro país está en crisis, es cierto, pero vienen cosas mejores. Ahora toca ayudar, toca compartir lo que usted tiene, toca pensar en nuestro país para salir adelante. Así que es hora de pensar en nuestra economía y pensar en nacional. Ahora vamos a hablar de un tercer amigo. Se llama Jonás. Todos nos sabemos la historia de Jonás y el gran pez que se lo traga y que después él se arrepiente y ora. Pero hoy vamos a hablar un poco más a profundidad del encierro de Jonás. Jonás tenía una instrucción de Dios muy clara. Dios le habló y le dijo qué tenía que hacer. Lo estaba enviando a hacer algo que a él no le gustaba, que no estaba de acuerdo y que la gente no iba a aceptar ni a recibir. Entonces él prefirió no hacerle caso. Entonces en Jonás 1:3 vemos como Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Él se monta en el barco, paga el tiquete, está tranquilo, se duerme y el Señor, como no se le escapa nada, se enoja y empieza a mandar una tempestad muy fuerte sobre el barco. Entonces, en Jonás 1:6 vemos como el capitán del barco viene muy asombrado y le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás
cuenta su historia, cuenta que está huyendo de Dios y explica que él, en Jonás 1, 9, 10, que él es hebreo y que le teme al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y a la tierra firme. Claro, cuando dice esto, y fue el que hizo el mar, todas las personas que estaban dentro de la barca sintieron mucho miedo. Y además sabían que Jonás había estado huyendo del Señor, entonces le dicen, ¿qué es lo que has hecho? En Jonás 1:13 dice que los marineros se solidarizaron con Jonás y ellos deciden remar y ayudar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, para que todo esté bien, pero no lo lograban, porque el mar se enojaba cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces clamaron a Dios y dijeron, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que aunque ellos no lograron acercarse, porque ellos estaban haciendo las cosas según las cosas humanas, ellos estaban tratando con sus fuerzas y no con las de Dios. Entonces, cada vez el mar se enojaba y se enojaba hasta que lo tuvieron que arrojar al mar. En Jonás 1:15 dice, dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Vean que a pesar de que él no quería hacer caso y estaba en rebelión con Dios, igual Dios siempre lo usó para cambiar los corazones de las personas que estaban alrededor. Y además, Dios es tan bueno que para que Jonás no se ahogue, él tenía listo al pez que se lo iba a tragar. Jonás 1:17 dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Aquí hay una semejanza con Jesús, porque Jesús murió y resucitó al 3er día. Y Jonás estuvo 3 días dentro de la ballena. Él estuvo encerrado, ¿no? En un pez, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, es el momento en el que llega a reflexionar. Vamos a ver cómo reflexiona. Él me persigue incluso ahora. En mi gran aflicción clamé al Señor y me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Parece que nos movemos a una nueva dirección. Seguro que sí. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Con Jonás vemos la semejanza que hay entre él y Moisés, porque él dice, cuando uno tiene ídolos falsos que no son Dios, no puede reconocer las misericordias que Dios tiene para nosotros. Y fue el mismo punto que Dios quería hacer con las 10 plagas. Él quería hacernos entender que es Él el que manda. Y nosotros muchas veces lo damos por sentado, estamos seguros de que las cosas van a ser así, punto,
o pensamos que es porque nosotros lo merecemos y logramos ciertas cosas. El Señor es el Señor y siempre nos va a ayudar. Jonás, por más que se enojó con Dios y se ocultó, no pudo. La gente que estaba a su alrededor, por más que trató y remó, no lo logró. Y lo que pasó fue que se calmó todo hasta que lo entregó al Señor. ¿Qué está haciendo usted que a Dios no le agrada? ¿Qué está haciendo usted que no está acorde con el corazón de Dios? ¿Qué está haciendo que hace que usted rema y rema y rema y trata y trata y trata y trata y no puede? Pues simplemente entréguelo, no crea que es usted, es Dios. Confíe, confíe. Cuando Jonás estuvo encerrado, él oró, reconoció y agradeció. Ahora tenemos tanto tiempo porque no podemos salir y es tan complicado salir a algún lado que hay tiempo para orar, hay tiempo para reconocer y hay tiempo para agradecer, hay tiempo para pedir perdón. Busque sus espacios de su relación con Dios, porque la relación es personal, no es religión, es relación. Relaciónese con su Dios, que lo conoce, que sabe lo que necesita, que sabe lo que usted tiene dentro de su corazón. Entréguelo y ábralo hacia Él. Si Dios promete, cumple, pero nosotros también tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo estaban sus negocios? Usted salía los jueves de fiesta y eso era de ir de shopping y comprar un montón de cosas nuevas y así, o ahora va a pensar que Dios le regaló su salario, que puede diezmar, que no necesariamente a una institución específica, pero sí a gente que esté en los caminos de Dios, que esté necesitando un diario, que esté necesitando ropa, que esté necesitando ayuda. ¿Cómo va a sembrar usted el tiempo? ¿Va a pactarlo a Dios o va a escoger seguir su vida normal? Lo que está pasando es un llamamiento para todos los cristianos y hay que escuchar la voz de Dios. Hay que tener tiempo con Él. Ahora tenemos el mejor de todos, al que conmemoramos ayer, que fue Domingo de Resurrección, Jesús. Jesús también estuvo encerrado y estuvo en el peor de los encierros. Jesús tuvo el encierro más feo y más difícil de todos. Jesús, en Mateo 16, 21, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Marcos 8:31 también dice eso, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Me gusta poner la comparación de los 2 evangelios porque hacen notar con mayor veracidad lo que Jesús hizo por nosotros. En Juan 10:10 dice que Jesús dijo: el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, Él necesita primero ganarse su corazón y conocerlo, entenderlo, que usted le entregue las cosas y luego usted va a ver los frutos hacia afuera. Sí, la abundancia también tiene que ver en algo material, pero también tiene que ver en agradecimiento, en amor, en perdón, en mejores relaciones. Así que Dios nos está prometiendo en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia y no estemos en miseria para siempre, ni estemos encerrados para siempre, porque Dios es un Dios que cumple. Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si Dios dijo que vamos a tener vida y vida en abundancia, es así. Mateo 27 del 62 al 66 es a donde nos muestran
que Jesús estuvo encerrado. Al día siguiente de la preparación, los jefes de los sacerdotes, ya Jesús estaba muerto, y los fariseos se presentaron ante Pilato y le dijeron: Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. O sea, Jesús estaba muerto, estaba encerrado con una piedra sellada y además guardias en la parte de adentro, en la parte de afuera, perdón. Ellos estaban protegiendo de que no resucitara. Además, Jesús en esos 3 días, como sabemos, descendió a los infiernos para quitarle todo poder y autoridad al diablo. Él decidió que ya no iban a sufrir sus hijos y nos rescató. Estuvo en el peor encierro de todos, pero no pudo ningún sello de ningún humano, ni ningún poder del enemigo, porque Dios tuvo la victoria y resucitó. Cumplió su promesa, como le había dicho en los versículos que vimos, a los discípulos que él iba a resucitar. Veamos. Miren aquí. Exactamente, ¿qué viste? No podía dormir y fui a la tumba. Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado el cuerpo del Señor fuera de la tumba y no sabemos dónde le han puesto. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si tú te lo has llevado, por favor dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Porque no he ascendido a mi Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios, a su Dios. Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Vimos el acontecimiento más fuerte y más lindo de todos. Jesús es un Dios que cumple. El tema de hoy tiene como enseñanza que sí estamos encerrados, pero cada una de las personas que estuvieron encerrados recibieron alguna bendición de parte de Dios, ya sea durante y después de su encierro. Dios escogió a Noé e incluyó a su familia. No se desenfoque, su encierro es con su familia. ¿Qué tiene que solucionar usted con su familia? ¿Cómo puede estar mejor? ¿Cómo puede darles más amor? ¿Cómo puede haber más unión? ¿Cómo se pueden ver más? Hay muchos niños que están muy felices porque sus papás están en la casa porque nunca los veían. Aproveche sus tiempos en familia. Les indicó cómo no iba a entrar el agua en la barca. Y como vimos, en eso tiene relación con la sangre de Cristo, que es la misma que Moisés usa para untar en los dinteles. Cúbrase con la sangre de Cristo. Usted conoce de Dios. Dios derramó la sangre por usted y Él decidió, como vimos en los primeros versículos, que usted sea su hijo. Le encargó que tuviera alimento para los animales y para ellos. Es decir, en su encierro debe estudiar la palabra de Dios.
Estudie, escudriñe, si no sabe, pregúntele a alguien que sepa, pero aprenda y llénese de Dios. Cuide la creación. Moisés se marcó con la sangre de Cristo. Además, compartió con los que no tenían. Y se vistió muy bien porque el encierro que había que estar listos para salir a la promesa de Dios. Jonás reconoció al Señor y aunque él estaba en berrinche, literalmente, porque no quería hacer lo que Dios dijo, él entregó su problema. Agradeció en su encierro que le salvó la vida y oró por cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios nos saque de esta cuarentena, no vamos a ser los mismos. Pactemos, honremos y agradezcamos que Dios siempre está con nosotros, que Dios es un Dios que cumple, que Dios es un Dios que nos ama, que siempre va a estar ahí. Por favor, disponga sus corazones para orar, para estar cerca de Dios y para que esta oración realmente sea entregándole a Dios cada uno de nuestros corazones. Señor, hoy aprendimos, Padre Celestial, que vos, Noé, Jonás, Moisés y muchos otros estuvieron encerrados y nosotros estamos en esa circunstancia. Vimos que a través de la Biblia podemos contestar hasta las preguntas actuales, Señor, porque es un libro que trasciende, es un libro que va y viene, Señor. Es un libro que siempre tenemos las respuestas a cada una de las situaciones que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la lluvia, por cómo te manifestas, Señor, con la creación, como hemos visto, Señor, animales saliendo y volviéndose a establecer en sus hábitats, Señor. Te damos gracias por eso, Padre Santo. Te damos gracias porque nos has revelado que tenemos que cuidar también a los animales, que vivimos en un planeta que tenemos que compartir, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos has mostrado que la sangre de Cristo es tan valiosa, que es la que nos compró, porque Dios decidió ponerse ahí. Jesús decidió ponerse ahí, hacerse hombre, Dios hacerse hombre en Jesucristo y morir por cada uno de nosotros. Que la preciosa sangre de Cristo sea la que pague, Señor, por cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que compartir. Estábamos acostumbrados a que todo fuera para nosotros, a que el salario nos lo echáramos encima o empezáramos a comprar y adquirir cosas innecesarias, Señor. Te damos gracias porque nos has hecho entender que no tenemos que hacerle caso a la carne, Señor, sino que tenemos que hacer caso a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, que escuchemos el Espíritu y que para engrandecer el Espíritu necesitamos tener una relación. Padre Santo, hoy te pactamos, Señor, nuestros corazones y decidimos que vos, Jesús, seas el número uno en nuestros corazones, que te recibimos como el Dios único y salvador, Padre Santo. Te damos gracias porque a veces somos desobedientes y queremos dejarte por fuera. No te incluimos, Señor, como Jonás. Tratamos de hacer lo opuesto. Si Dios dice que la gula es mala, igual nos comemos 5 queques. Entre otras cosas que cada uno de nosotros sabe que no debemos de hacer. Excesos, lujuria, pereza, egoísmo, egocentrismo, orgullo, soberbia. Entre muchas otras cosas, Señor. Y hoy te pedimos perdón porque no estamos haciendo las cosas según tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque no estamos haciendo las cosas como debería ser, Señor. Te pedimos perdón, Jesús, porque a veces nos detenemos en cosas que no son lo que realmente deberían ser. Padre Santo, te damos gracias porque estás aquí. Te damos gracias por la lluvia, Señor. Te damos gracias porque nos bendices, porque nos cubres con tu sangre preciosa, Señor, y porque todas las cosas vienen de ti. Te damos gracias extrañamente por esta cuarentena, Señor, pero te damos gracias porque nos cuidas. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo para que no sea nada lo que nos toque, Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo para que sea de bendición, Señor, para que todo nos salga de manera adecuada. Padre Dios y Rey Celestial, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque siempre estás.
Sos el alfa, el omega, el principio y el fin, el que siempre cumple. Y te damos gracias por eso. Padre Santo, te damos gracias porque estás aquí y te manifiestas con poder y gloria. Te damos gracias por la vida y por la gente que nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.